Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y también gracias al Congreso Nacional de Industria y al equipo organizador porque ha sido capaz de encontrar un espacio para que podamos hablar de sostenibilidad. Y en este caso de sostenibilidad aplicada a la industria. Y voy a moderar la mesa redonda que hemos dividido en tres bloques. Uno para hablar de retos y palancas que tiene la industria para hacer frente a una economía más sostenible y más verde. La segunda parte un poco para hablar de las oportunidades de negocio y la rentabilidad que puede venir asociada a esta transición. Y la tercera un poco para hablar de futuro y de siguientes y de próximos pasos. ¿Vale? Tenemos, creo que es un lujo y estoy muy contento de estar aquí con tres personas que van a tratar su día a día y cómo aplican la sostenibilidad y la transición hacia un modelo más sostenible en su día a día industrial, pasando desde la distribución, o desde el suministro a la distribución, pasando por el proceso productivo. ¿Vale? Y creo que puede ser muy interesante la, la experiencia y el buen hacer que tienen dos compañías que ahora os presento, como Lafarga. Inca Guixá es la CEO y la vicepresidenta del Consejo de Administración de Lafarga Cooper Solutions. Y Sergi Gual es el director industrial del Grupo Acemarca. ¿Vale? Una compañía de sector cobre y una compañía de gran consumo. Y sin más preámbulos, porque lo importante es lo que tengáis que decir vosotros. Y, perdón, Pat. Es la confianza, es que nos conocemos desde hace muchos años. Disculpa, Pat. Pat es la directora. Lo vas a pagar. Esto lo voy a pagar, esto lo voy a pagar. Pat es la directora de Negocio Sostenible de Banc Sabadell. En definitiva, directora de sostenibilidad, y nos va a dar también una visión transversal y cómo vemos desde la banca este proceso y este cambio. ¿Vale? Sin más preámbulos, me gustaría que brevemente os presentarais un poco de quiénes sois y qué hacen vuestras compañías. ¿Vale? Vale. Inca. A ver, Lafarga es una empresa familiar, es una empresa con visión internacional, que somos industriales por definición y que tenemos la sostenibilidad como el eje vertebrador de nuestra estrategia. ¿Vale? Entonces, esto que sería un poco el titular. Si os voy explicando el porqué de cada cosa, al final, Lafarga, cuando decimos que es una empresa familiar, es una compañía de más de 215 años de historia, que quiere decir muchísimas cosas, pero principalmente siempre hemos estado trabajando el cobre y por lo tanto lo que implica es la visión a largo plazo, está en nuestro ADN. No puedes entender una compañía de 215 años o más de 215 años si no está enfocada al largo plazo. Entonces, esto tiene muchas implicaciones en la toma de decisiones y en el entender el modelo de negocio. ¿Vale? El otro elemento es el que en nuestro ADN de empresa familiar lo que tenemos que proteger es la empresa. Es decir, la familia está al servicio de la empresa y no al revés. Y esto también nos ha condicionado o nos ha marcado como compañía y nos ha llevado a desarrollar pues, protocolos, estructuras de gobernanza que van a buscar esta sostenibilidad a largo plazo de forma sólida, ¿no? Con estructuras sólidas. A pesar de que podemos ser empresa industrial y familiar, y digo a pesar porque no es muy común o no era muy común, ¿vale? Como compañía hace más de 20 años que nosotros hacemos la memoria de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque al final estamos convencidos del rol que las compañías pues, juegan en esta sociedad y el rol que tienen que ejercer, y es importante la transparencia. ¿Vale? En este sentido, ¿qué quiere decir? Pues la generación del empleo directo e indirecto, el promover la formación, el desarrollo del talento, el impacto en la comunidad, el generar valor, los entornos saludables y un largo etcétera, ¿no? Y todo esto pues, lo vehiculamos y lo mostramos a través de la memoria. Entonces, uno de nuestros valores que también hace diferente como empresa familiar es la innovación. ¿Por qué? Porque como empresa familiar entendemos que innovar implica un riesgo. Y nosotros podemos aportar una cosa que otras compañías lo tienen un poco más difícil, ¿no? Y es esta asunción del riesgo nos permite esta visión a largo plazo buscar o poner en práctica o
o desarrollar proyectos que en otras circunstancias pues no los podrías desarrollar y que en vez, si salen bien, cuando salen bien, pues aportan muchísimo valor a la sociedad, ¿no? Y esto es otro elemento importante. Desde un punto de vista industrial, ¿qué hacemos, no? Porque ahora yo he definido qué es la Farga a nivel de como tipología de empresa, pero lo que hacemos son semielaborados de cobre y aleaciones para muchos sectores, como puede ser la energía, la automoción, el ferroviario, la construcción, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros estamos ubicados en Masías de Voltregà físicamente, pero os he dicho que éramos una compañía internacional. ¿Por qué? Porque trabajamos o operamos alrededor del mundo. Entonces, exportamos directamente alrededor del 45% y indirectamente por encima del 75%. ¿Vale? Esto nos da una visión global y aparte de producir en Masías de Voltregà, por encima de Vic, tenemos una joint venture en el mercado americano, que también nos da un poco esta visión, ¿vale? A nivel de mercado es un mercado 100% internacional, luego lo hablaremos, y esto lo que hace es que cualquier impacto que se genera pues a nosotros nos afecta, para bien o para mal. Y por último, la parte de la sostenibilidad como elemento vertebrador, el por qué tenemos una ventaja, y es que trabajamos el cobre. Llevamos más de 215 años trabajando el cobre, ¿no? El cobre es un metal que es indispensable para el desarrollo de la humanidad, lo ha sido, lo es y lo será, ¿vale? Y por lo tanto, el futuro sigue pidiendo cobre. Y esto lo que hace es que tienes la perspectiva de la demanda por delante, y esto es una ventaja, te obliga a seguir adaptándote a las nuevas necesidades, y si piensas en el concepto, lo que empieza a cambiar es el cómo, ¿no? Y el concepto del desarrollo sostenible. Y es que nosotros lo que apostamos, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos desde el punto de vista de el uso eficiente de los recursos naturales, ¿no? El cobre tiene la propiedad de ser infinitamente reciclable y no pierde ni una de sus propiedades. La gracia, ¿dónde está? Saberlo hacer. Y aquí es donde nosotros aportamos el valor, porque somos referentes mundiales en tecnología de refino que nos permite darle esta vida continuamente al cobre, porque lo podemos refinar una y otra vez, ¿no? Y de allí pues nuestro propósito, que al final es maximizar el uso del cobre reciclado y el desarrollo de las tecnologías que lo hacen posible, ¿no? Que esto un poco... Entonces, cuando nosotros miramos cómo afrontamos estas sostenibilidades de la Farga, lo hacemos en estos tres pilares. Uno es la innovación y el desarrollo tecnológico para conseguir este uso eficiente de los recursos. El segundo es la visión a largo plazo y el tercero es el impacto en el entorno. Y estos serían los tres que definirían cómo atacamos la sostenibilidad. Gracias, Inka. Sergi. Muchas gracias, Xavier. Bueno, AC-Marca es una empresa familiar también, con larga trayectoria. Llevamos más de 100 años. Al lado de los 215 parece joven, pero llevamos más de 100 años. Somos una empresa, como tú has dicho, somos fabricantes de producto químico, mayoritariamente gran consumo. Quizás como AC-Marca no somos una compañía como enseña conocida, pero seguramente se reconocen mucho más las marcas y los productos que nosotros fabricamos desde hace muchos años. Estamos en el sector del cuidado del hogar con marcas muy emblemáticas y conocidas en España como Norit, Sanitol, Orión, productos con larga trayectoria. De hecho, fue los orígenes de la compañía, pues la parte más de cuidado del hogar. Luego diversificamos hacia cuidado personal con marcas también bastante conocidas como Lactobit, Ecran, Georgie, quizás también os suenan, ¿no? Estamos en el mundo del bricolaje, la construcción también con varios productos y marcas. Quizás los más conocidos de aquí en España es Zeiss, que también a lo mejor os suena, ¿no? Y después también tenemos un área de dermocosmética y producto nutricional de venta en Canal Farmacia, ¿no? Entonces, es empresa familiar, somos fabricantes, producto químico, que sabéis que es un sector muy regulado, y además gran consumo, ¿no? Es decir, tenemos un cóctel en el que el tema de la sostenibilidad nos impacta pues, de una manera fuerte, ¿no? Esto lo tenemos claro como compañía. De hecho, la sostenibilidad la tenemos como dos pilares estratégicos del negocio desde ya hace años. Y nosotros es verdad que llevamos mucha historia y llevamos haciendo muchas actividades y proyectos para mejora, ¿no? Pero sí que nos dimos cuenta que hace pocos años esto se aceleraba, ¿no? O sea, al final nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y veíamos que la demanda y la voluntad de cambio, la regulación, pues nos metía mucha más presión, ¿no? Entonces, nosotros nos ayudó mucho a hacer un parón y reflexionar sobre cuál tenía que ser nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿no? Hicimos un ejercicio donde definimos lo que hoy es nuestro plan estratégico,
que define cuáles son los objetivos que nos marcamos. Y en aquel momento nosotros identificamos 3 pilares que para nosotros eran muy importantes, ¿no? Una que era claramente producto, somos una empresa de producto, con lo cual ahí tratamos de impulsar todas las mejoras en lo que son formulaciones, composiciones, origen de materiales, el packaging, que sabemos y entraremos que está bastante pues, en tela de juicio el tema del plástico, pues ahí también tenemos muchas iniciativas para incorporación de material reciclado. Bueno, todas las innovaciones que vais viendo en el mercado de gran consumo que las industrias vamos proponiendo, ¿no? Después, como somos fabricantes, pues también tenemos un pilar muy importante que para nosotros era planeta, le llamamos planeta, y con 3 ejes importantes, ¿no? La reducción de emisiones de CO2, como muchas compañías, el uso eficiente del agua, porque en nuestro sector hay una utilización importante de agua, y después el tema de la gestión y minimización de residuos, ¿no? Con lo cual este eje es bastante importante para nosotros. Y luego hay una tercera dimensión que también fue bastante crucial, que le llamamos personas, ¿no? Que es cómo éramos capaces de formar y desarrollar conocimiento sobre la sostenibilidad para todos los integrantes de la compañía, para que la sostenibilidad estuviera presente en todas las áreas, ¿no? Porque la visión un poco anterior era quizás que la sostenibilidad estaba emplazada en algunos departamentos de las compañías, ¿no? Y las industrias pues, tenían el departamento de medio ambiente, ¿no? Yo creo que la visión moderna y lo que nos está dando un mejor fruto es que este concepto sea transversal y esté a alto nivel en todos los departamentos, ¿no? Y además, cómo somos capaces de que esta sensibilidad llegue a los consumidores y clientes a través de nuestras marcas, ¿no? Muchas gracias. Patricia. Yo representando a Banco Sabadell, que somos una empresa también de casi 150 años, ¿no? Debemos llevar por ahí. Sí, Tengo el número, casi 150 años de antigüedad. Como creo que todos ustedes saben, somos un banco absolutamente orientado a la empresa, muy orientado a la empresa. Yo creo que somos un referente en ese sentido. Entonces, y con ello, las finanzas son sostenibles, que al final, desde nuestro punto de vista de cara a las compañías, ¿no? Que cualquier decisión económica tenga en cuenta los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, hace que el rol de Banco Sabadell a la hora de atender a todos nuestros clientes, empresas y obviamente particulares, a la hora de la toma de decisiones, nos hace que tengamos un valor muy diferencial. Para los que trabajamos en un banco, el poder trabajar en dar asesoramiento, una visión muy 360 a las compañías de diferentes sectores, con diferentes dimensiones, desde grandes compañías hasta nuestras pymes, a las que tenemos que enseñarles, asesorarles y financiarles todos esos proyectos sostenibles que hacen que su negocio no solo sobreviva, sino que mejore en competitividad y además pues, transicionemos todos hacia una economía sostenible. Banco Sabadell ha publicado y tiene publicado su compromiso sostenible, que está basado en 4 ejes fundamentales. El primero es, como entidad propia, ser neutra en emisiones y ser sostenible, y eso llevamos un camino, si tenemos un momento lo explicaré, pero absolutamente, yo creo, referente en mercado. Una pata importantísima, y aquí tenemos muy buenos clientes que muchísimas gracias por acompañarnos, a las que estamos trabajando con ellos y con todos estos sectores en financiar los proyectos sostenibles. La sostenibilidad se ha de financiar, es una inversión que se tiene que hacer y que estamos todos convencidos que tendrá un retorno muy interesante. Luego hay la siguiente pata, que es la de también la financiación a inversores. No nos olvidemos que con toda esta financiación de proyectos sostenibles se puede trasladar también la posibilidad de que los inversores inviertan su capital en estos proyectos. Al final la banca, como insisto, hacemos un 360, financiamos, recogemos este stock y lo podemos volver a poner en mercado. Ya hablaremos, luego os daré algunos apuntes al respecto. Y la última parte, obviamente, también trabajar para que la sociedad, cómo colaboramos con la sociedad en todos los aspectos de sostenibilidad. La sostenibilidad, como todos habéis apuntado todos, no solo es la parte medioambiental, es medioambiental, social y de gobernanza. Hay mucho campo. Y como banco, la verdad es que ¿cómo nos está gustando esto de la sostenibilidad, no? Sí, porque creo que es una forma de trabajar y de ayudar a las compañías y a nuestros clientes que nos da un valor muy, muy interesante. Gracias a los 3. Si os parece, entramos ya en el primer bloque, que es hablar de retos y palancas. Y aunque solo sea para compensar mi error inicial, vamos a empezar por Patricia, si os parece bien, ¿vale? No, pero como tienes una visión transversal y has visto
has visitado muchos clientes, has visto muchos proyectos y ¿cuáles, desde tu punto de vista, cuáles son los mayores retos con que se encuentran las empresas y cómo los afrontan a la hora de hablar de sostenibilidad? Yo creo que este es el factor fundamental en el que nos encontramos actualmente, el reto y la oportunidad. Los dos conceptos van en lo mismo. La sostenibilidad es un reto y es una oportunidad. ¿Por qué es un reto? Obviamente, y hace un momento lo estábamos hablando durante la comida, hay un aspecto muy importante que es normativo, que hace que todas las compañías, tanto grandes como medianas como pequeñas, se encuentren ante una necesidad de conocimiento y de recursos para poder afrontar estos requerimientos normativos que nos aplican, y sobre todo en Europa, que como todos, me imagino que muchos de vosotros sabéis, Europa está siendo como os diría en castellà, pal de paller, punta de lanza, ¿vale?, a la hora de bajar la regulación hasta las compañías. Dicho eso, aquí como reto importantísimo voy poniendo en paralelo el papel de la banca. La banca, en este caso, lo que estamos haciendo y estamos apoyando es en el asesoramiento. Cuando estamos hablando con compañías, con clientes de compañías cotizadas, hablamos con un nivel de interlocución. Cuando hablamos con grandes compañías, hablamos en otro nivel de interlocución. Pero cuando hablamos con pymes, somos nosotros que tenemos que dar un apoyo fundamental para que esta regulación la puedan tirar adelante. Esto de la sostenibilidad no va únicamente para grandes compañías, va para todos. Yo siempre pongo un claro ejemplo con las compañías medianas, en el que todas ellas, la mayoría de ellas, pueden tener un gran cliente, una compañía grande como cliente, y esta compañía le va a exigir que cumpla determinados requisitos a la hora de poder ser su proveedor, todo el aspecto de la cadena de valor. Esto es muy importante. Como banco, nosotros apoyamos mucho, y como Banco Sabadell, apoyamos mucho el tema de cómo asesorar a las compañías para todas las cuestiones normativas, las cuestiones de mediciones, de los KPIs, de las métricas que tienen que seguir, cómo se reducen emisiones, cómo podemos seguir el consumo de agua, cómo podemos gestionar la reducción de residuos, que no es lo mismo para cada sector. Es importantísimo, no es lo mismo para cada sector. Insistimos también en el hecho de que la sostenibilidad es un reto y una oportunidad. Yo siempre hablo de 5 factores fundamentales. Es una oportunidad porque al final, acaeciendo las inversiones que se necesiten para adaptar los procesos productivos y los procesos de la actividad hacia la sostenibilidad, acabas eficientándote, ¿no? Yo siempre hago un comentario, hago una broma, soy bastante de hacer bromas, pero yo recuerdo la primera vez que llegué a Montserrat, la primera vez que me llevaron en casa a Montserrat, vi en la basílica que ponía arriba una frase que me impactó, que ponía: Cataluña será cristiana o no será, ¿no? Y ahora se habla mucho de las empresas serán sostenibles, no serán. El planeta será sostenible, no será. Lo han sacado de ahí. Entonces, a mí me impactó cuando lo oí, porque dije, no, es que realmente este es un mensaje, ¿no? O sea, las empresas serán sostenibles, transicionarán hacia la sostenibilidad o no será, se eficientarán. En segundo lugar, cualquier empresa, su reto y su oportunidad es poder mantenerse en la cadena y ser proveedor de los clientes a los que da servicio, a los que vende o a los que actúa. Eso es importantísimo. Tercer punto, actualmente para acceder a cualquier tipo de subvención, cualquier tipo de concurso público, cualquier tipo de línea MRR, la parte de la sostenibilidad es fundamental. De cara a los consumidores, las empresas que no están en el camino de la transición, los consumidores actualmente no lo aceptan. Es más, son muy beligerantes. Hay un aspecto fundamental que luego hablaremos y seguramente alguien levantará la mano para preguntar más: el acceso a la financiación. El acceso a la financiación, las empresas que transicionan tienen un acceso y tienen un precio, y las que no tienen diferente acceso y diferente precio. Ya hablaremos más adelante, ¿no? Y al final es la integración de la sostenibilidad como un reto. Esto es un reto. Aquí se ha de invertir, aquí se ha de utilizar recursos, pero creo que es también una oportunidad, porque quien esté transicionando y quien lo haga bien en cada uno de sus sectores, sean muy intensivos, sean menos intensivos, seas una gran compañía, seas mediana o pequeña,
sobrevives y además serás mucho más competitiva. Y con todo ello, pues el reto es de las compañías y nosotros como entidad financiera, las finanzas sostenibles, tenemos que estar para acompañarlo. Quien no acompañe tampoco será competitivo como entidad financiera. Bueno, gracias, Pat. Ahora tengo una pregunta para los dos, la misma. ¿Qué retos os estáis encontrando vosotros en vuestra compañía, en vuestro sector, a la hora de integrar la sostenibilidad de una manera efectiva? ¿Y qué palancas estáis utilizando y cuáles no? ¿Vale? Yo. Bueno, a ver, nosotros como industria tenemos o creemos que hay bastantes retos que se tienen que atacar, ¿no? Uno es sin duda la descarbonización efectiva de los procesos productivos, es decir, no a base de compensar, sino realmente desarrollar tecnología que permita avanzar como sociedad en la descarbonización real de la industria, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en una compañía o una industria o unos procesos como los nuestros, esto no es ni sencillo, ni hay las tecnologías que permitan esta descarbonización efectiva de una forma que sea competitiva, es decir, dentro de unos parámetros asumibles por la sociedad y por el mercado, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que es uno de los principales retos. Esto para poderlo conseguir, yo creo que se necesita primero la colaboración multisectorial, que esto es romper un poco el esquema, ¿no? Encontrar soluciones a problemas como estos no lo haremos solos, no lo harán las compañías solas, requiere esta colaboración. Luego invertir y desarrollar, y esto implica asumir los riesgos, ¿vale? Y implica un reto aún mayor, que es asumir como sociedad que conseguir esta descarbonización de la industria, que es indispensable, no es gratuito. ¿Qué implica que no es gratuito? Implica que requiere un peaje, que debemos ser conscientes de que existe y no solo debemos aceptarlo, sino que debemos exigirlo. Es decir, debemos exigir o hacer entender a la industria que queremos que evolucione, que queremos que invierta, que queremos que asuma este impacto, que apueste por esta innovación y que ya sabemos que, bueno, es un coste temporal, y creo que esto es importante, tiene que ser temporal igual que cualquier innovación, pero que es necesario para hacer un upgrade, un salto en el estándar, ¿no? En el estándar industrial. El otro reto que creo que también es importante es el reto del uso eficiente de los recursos naturales, ¿no? Aquí os hablaba de la sostenibilidad eficiente, ¿no? Claro, actuar en la economía circular de una forma real es importante. Pongo el ejemplo nuestro del mercado del cobre, ¿no? Mundialmente se consumen alrededor de 30 millones de toneladas de cobre al año. De estas, 9 millones de toneladas son de material reciclado hoy, ¿vale? El resto es de cobre de mina. Pero la clave está en que se estima que aproximadamente al año hay 14 millones de toneladas que pierden su vida útil, ¿vale? O sea, tenemos mucho recorrido como sector y como industria para aprovechar eficientemente los recursos, para hacer este salto, y que cada vez van a haber más, porque todo el cobre que ha sido implantando a nivel del desarrollo de la humanidad va perdiendo su vida útil, ¿vale? Por lo tanto, socialmente el reto de promover esta economía circular es importante. Entonces, introducir esto en el sistema va mucho más allá de unos indicadores. Requiere de esta innovación, pero requiere que las compañías estén dispuestas a cambiar procesos, a colaborar para ver qué modificaciones se tienen que hacer, a coger este desafío conjunto, ¿vale? A desarrollar productos de forma transversal en la cadena de valor, hacer cambios en la cadena de valor, cómo va fluyendo el material. O sea, al final no es el cliente, por ejemplo, de automoción, cuando diseña el coche, tiene que tener en cuenta cómo actúa ese diseño en toda la cadena de valor para ver si luego lo podrá volver a introducir en el sistema o no. O sea, es un cambio de paradigma que es un poco más profundo, ¿no? Y yo creo que globalmente, y terminaría con esto tiene dos peajes que deberíamos saber gestionar. El primero, y para mí probablemente es el más difícil de resolver, no porque sea difícil, sino porque toca
una parte muy intrínseca de nuestra sociedad, que es el asumir el riesgo. Cambiar la introducción de productos nuevos, la introducción de procesos nuevos, requiere cambiar especificaciones, requiere cambiar regulaciones, requiere cambiar procesos. Y esto muchas veces está en manos de la administración y el sistema actual no está pensado en muchas ocasiones o no está orientado a introducir la innovación en estos procesos. No está orientado a asumir riesgos. Y esto hace que sea un bloqueo en la introducción del producto. Y el otro peaje que debemos asumir es el que os comentaba del coste. El coste tiene que ser temporal, y aquí yo quería hacer énfasis, ¿no? El problema no solo está en que seamos conscientes y que queramos asumir el coste, el problema muchas veces viene en que el coste que se tiene que imputar es el real de la innovación. ¿Qué pasa? Que cuando esta innovación pasa en algunas fases de la cadena de valor, pero todo el mundo quiere formar parte del pastel. ¿Sí? Entonces, claro, lo que lo hace inasumible no es el coste real de la innovación. Lo que le hace inasumible es si todo el mundo quiere participar del pastel. El que tiene que... No existe pastel. Lo que existe es un coste que se tiene que repercutir. Es un coste que tenemos que asumir y es un coste que tenemos que promover para que se genere la innovación. Pero aquí entra el error del sistema, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que estos son los dos puntos que deberíamos trabajar. Gracias, Inca. Sergi. Bueno, yo me gustaría ser un poco optimista, al menos desde la perspectiva de la industria de gran consumo, que es la que más conocemos, ¿no? Creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Quizás en los últimos hemos hecho muchas más evoluciones que en los previos, ¿no? Pero realmente estamos, tú decías, en un momento de cambio donde realmente el cambio, a veces quisiéramos ir más rápido y no es fácil, ¿no? Para las compañías. Nosotros, a nivel de gran consumo, pues estamos aún por resolver muchos retos de carácter técnico, ¿no? Pues al final se habla de origen de materias primas, incorporación de materiales reciclados, materiales alternativos que faciliten una reciclabilidad mejor. Pues todo esto, todo el sector está trabajando, pero no es fácil. Hay mucha innovación y mucha inversión y se avanza, pero no tenemos resueltos todos los problemas que aún tenemos para hacer esto, ¿no? Y luego, en el momento de que encontremos estas soluciones, creo que tenemos que ser conscientes de que luego hay que industrializar esto, ¿no? Porque al final, pues el impacto que tiene un cambio de un material o una incorporación de un material diferente o surtirte de una fuente diferente, en un proceso industrial puede tener afectación muy grande, ¿no? Pues al final puede significar que el proceso que has utilizado para hacer el producto, pues de un tipo, no sirva para nada para hacer el producto de otro tipo, y requiere inversiones grandes, como te has dicho, y sobre todo periodos largos de adaptación, ¿no? Porque hay una curva de aprendizaje. O sea, que yo creo que aquí hay un reto bastante importante. Controlar esta velocidad es lo que nos está costando más, ¿no? Porque al final quisiéramos ir mucho más deprisa, pero luego tú hablabas de economía circular, ¿no? Y yo creo que un reto que tenemos es que tenemos que avanzar de una forma armonizada, ¿no? Y coordinada, ¿no? Porque si no, en este momento convulso de cambio se generan algunas disfunciones, ¿no? Pues del estilo que evidentemente los fabricantes, los proveedores de materiales, tenemos que hacer el ejercicio de proveer productos cada vez con un perfil más sostenible, pero luego está el consumidor. No nos tenemos que olvidar del consumidor, ¿no? Porque el consumidor también tiene que hacer una transición, ¿no? Y nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad a la hora de seleccionar un producto u otro, cómo lo usamos y, muy importante, qué hacemos después, ¿no? Para que este producto, el envase, los residuos, pues puedan volver a entrar en el círculo y haya una infraestructura adecuada y suficiente. Está diseñada. Lo que pasa es que yo creo que está empezando a rodar, ¿no? Pues al final, pues que este envase pueda acabar luego introduciéndose nuevamente y utilizarlo los fabricantes para hacer un nuevo producto y tengamos material reciclado en calidad suficiente. Esto ha sido un reto hasta hace poquito. Que esté disponible y luego que esté a unos costes asumibles, ¿no? Pues luego estamos, que al final lo que decías tú, ¿no? Es muy difícil pensar que en esta época de cambio vamos a poder controlar los costes, ¿no? Gracias. Si nos vamos a la otra cara de la moneda, hemos hablado de los retos, pero también
puede suponer oportunidades de negocio. Sergi, empezaría por ti esta vez. ¿Qué oportunidades de negocio ha generado vuestra apuesta por la sostenibilidad en vuestro caso? En nuestro caso, lo que vemos es cierto que cada vez más estamos recibiendo más demandas de consumidor, de canal, o sea, la distribución, que al final es la que manda un poco todo el flujo del gran consumo, pues también está avanzando mucho, con lo cual está forzando a los fabricantes a que cada vez pues, vayamos mejorando nuestros productos, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor esta velocidad de adaptación puede ser una herramienta de diferenciación, pero en un periodo de tiempo corto, ¿no? Porque un poco a lo que tú decías, ¿no? Yo creo que en el gran consumo estamos viendo cambio y a lo mejor los productos dentro de X años pues van a tener estos atributos porque son los que necesitamos que tengan, ¿no? Veo más que la atracción que está dando la distribución es más a que aquellas compañías que no transiten van a tener dificultades para seguir operando. Y luego tenemos el reto de balancear esta oportunidad y vigilar el tema del coste, ¿no? Porque al final, pues sí que es verdad que hay una sensibilidad, pero a día de hoy nosotros, desde un punto de vista de proveedores de consumo, lo que vemos es que el consumidor que está dispuesto a pagar un poco más por un producto más sostenible no es el consumidor medio en este país aún, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un trabajo y un equilibrio difícil de gestionar, ¿no? Inka, ¿tú crees que la sostenibilidad es un driver de compra real? A ver, nosotros hemos visto un cambio importante a nivel de sector y en los distintos sectores en los que trabajamos. Yo recuerdo que cuando me incorporé a Lafarga en el 2009, o sea, ahora ya unos años, al equipo comercial el trabajo que teníamos era decirles, oye, evitar explicar al mercado o a los clientes, evitar la pregunta de si el producto viene de material reciclado o no, evitarla. No lo mencionéis y salid por donde podáis, pero no lo digáis, ¿no? Y la razón era muy clara. La razón era porque, al final, si tú les estabas diciendo que venía de material reciclado, aparte de que éramos los únicos del sector que trabajábamos de esta forma, pero claro, asociaban material reciclado con sucio, con baja calidad, y automáticamente te pedían menor precio. Cuando decías, si no es racional, si cuando tú estás partiendo de un producto puro, cobre puro, lo que estoy haciendo es fundirlo y cambiarle la forma, si me permitís decir así muy simple, simplificarlo mucho. Y en cambio, cuando viene material 100% reciclado, lo que tengo que hacer es fundirlo, limpiarlo y hacer la forma que necesitas. Es mucho más costoso, ¿no? Pero esto, el lenguaje era imposible introducirlo, al revés, tenías que cambiar, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, ¿qué ha ido pasando? Ha ido cambiando y esto ha ido cogiendo fuerza. Realmente los distintos sectores están pidiendo y probablemente la regulación ayuda, el sistema de financiación también, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que creo que debemos poner encima de la mesa que el cambio no es auténtico, ¿no? ¿Y qué quiero decir en que no es auténtico? Me refiero a que yo creo que hoy hay distintos niveles de madurez en conceptos de sostenibilidad. Yo creo que ya son muy pocas las compañías que no le dan ninguna importancia, o sea, ya son poquísimas, y probablemente las que queden pues les queda o cambian o les queda muy poco tiempo, ¿no? Hay otro nivel de compañía que lo afrontan por normativa, pero si lo puedes, sería el efecto greenwashing, ¿no? Ponen los indicadores y hacen lo que se tiene que hacer y ya está, ¿no? Y luego tienes otros dos tipos de compañía, que unas son aquellas que se apalancan en la normativa para evolucionar, ¿vale? Y las realmente muy potentes para el cambio son las que se lo creen de base, son las que realmente van un poco más allá de la normativa y que van a buscar dentro de sus sectores lo que realmente pueden hacer, ¿vale? Entonces, yo creo que este último grupo son los que realmente van a mover y moverán el cambio. Pero hoy por hoy aún es muy pequeño el colectivo, ¿vale? O sea, yo creo que existen y nosotros en nuestro sector
que trabajamos distintas áreas y operamos a nivel, bueno, os diría que europeo todos los productos, alguno a nivel mundial, y como os he dicho, pues tenemos presencia en el mercado americano. Lo que sí que vemos es que en todos ellos existe esta compañía. O sea, siempre hay una compañía en un sector que es la que está liderando este cambio y la que apuesta por ello, ¿vale? Entonces, dentro de estas, también yo creo que es importante resaltar que en Europa las que lo están liderando no están en el mercado nacional, ¿vale? Sino que están en países nórdicos. Y estas sí que apuestan por decir, oye, vamos al codiseño, vamos a desarrollar proyectos nuevos, vamos a hacer cosas distintas y ya sé que tengo un coste que debo asumir, que no irá al mass market, no irá, porque el mass market no está preparado, pero sí que irá a proyectos que afectan al mass market o a proyectos un poco más reducidos, niche, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero yo creo que el cambio sí que se está viendo y se está viendo de forma lenta, pero cada vez un poquito más. Gracias, Erika. Patricia, estos cambios también han afectado a cómo integramos la sostenibilidad a la hora de gestionar los riesgos bancarios. Muchísimo. ¿Cómo ha evolucionado esto? Yo este es un aspecto que siempre me encanta contarlo porque al final la visión de la banca como el brazo impulsor, ¿no?, de los flujos de capital hacia proyectos sostenibles, yo creo que también es interesante que se sepa cómo se traduce esto internamente como entidad financiera, ¿no?, y en nuestro balance. Al final, las diferentes patas de riesgo, cómo adaptamos nosotros la sostenibilidad a nuestra cartera de riesgo, a nuestra admisión de riesgo y a nuestra clasificación de clientes. Y pondré ejemplos muy simples. Nosotros como banco, como entidad financiera, nosotros y cualquier entidad, tenemos que tener analizada toda nuestra cartera de riesgo concedido e incluso se nos pide que hagamos un ejercicio de estrés test climático a la hora de determinar cuáles serían las pérdidas que podría llegar a ocurrir en toda nuestra cartera ya concedida en un momento determinado y a un precio determinado, si ocurrieran determinados siniestros climáticos. Os pongo un ejemplo muy simple y disculpadme la simplicidad. Si nosotros tenemos una cartera hipotecaria concedida en una zona, hipotecaria, hoteles, vivienda habitual, da igual, en una zona, pongamos el desastre del volcán de La Palma. Pues toda esa cartera hipotecaria que un banco tuviera concedida en esa zona, en el momento que hay un desastre natural y francamente están habiendo muchos desastres naturales, hace que esa cartera que tú has concedido con una clasificación de riesgo y con un precio determinado en función de su posibilidad de impago, que es a lo que nos dedicamos, la banca, a comprar y vender dinero, eso hace que te baje tu valor en balance. Por lo tanto, eso sí te impacta en tus pérdidas. Todo eso es un ejercicio que actualmente, y con la regulación que tenemos europea, hace que toda la banca tenga que tener perfectamente analizada, clasificado su riesgo y cuáles son los diferentes escenarios posibles que puedan haber a medio plazo y a largo plazo. Esa es una cosa que habitualmente nos explica. Siguiente cuestión también muy importante. Tenemos la obligación y además la necesidad, yo creo que es en beneficio de quien está haciendo bien las cosas, de tener clasificados a todos nuestros clientes con su rating de sostenibilidad en función del sector en el que realizan su actividad y también cómo están afrontando esta transición hacia la sostenibilidad. Aquí siempre paro para hacer una puntualización. Esto no va de estigmatizar a ningún sector. Esto va de trabajar junto con los clientes y obviamente con la importancia que tiene, yo os lo digo, la importancia que tiene la memoria de sostenibilidad a la hora que las entidades financieras analicemos y se demuestre cómo está transicionando. Lo importante es transicionar, lo importante es trabajar en ello, porque a veces me dicen, pero estamos en un sector muy intensivo. No, se puede estar en un sector muy intensivo o en un sector muy poco intensivo. Lo importante es transicionar. Y Banco Sabadell, como el resto de los bancos, el resto de los bancos no. Nosotros ya tenemos incluso ya trabajado nuestra sistemática para la clasificación en las pymes, que eso será importantísimo para darles un impulso y obviamente para poder bonificar. Eso ya lo hablaremos en otra pregunta, ¿vale? Y obviamente
hemos hablado del riesgo actual, de la clasificación de clientes y de la admisión del nuevo riesgo. Todo eso favorece. En el momento que una empresa está realizando una actividad en un sector, sea el que fuere, si ya está analizado su situación respecto a su transición sostenible, la nueva admisión de riesgo encaja mucho mejor y además se puede adaptar la política de precios. Porque además de eso, y la mayoría de los bancos españoles, yo diría que todos, estamos adheridos a Net Zero Banking Alliance, que hace que toda la banca tengamos sendas de descarbonización. Es decir, que todos estamos publicando para los... Ya vamos por la séptima publicación, que nos miramos unos a otros. A ver, ¿cuántas sendas has publicado tú? ¿Cuántas? Es así, como hacemos todos con la competencia. Ya hemos publicado ya en 7 sectores cuál es la senda a la que queremos llegar. ¿Qué significa eso? La banca, cuando acepta conceder un riesgo a una compañía, nosotros asumimos el porcentaje de sus emisiones en base al valor que hemos dado de esa financiación para nosotros. De forma que en nuestra senda de descarbonización que vamos publicando y nos vamos comprometiendo, decimos, pues si en el sector automovilístico queremos hacer una reducción de sendas, a la hora de ir trabajando con nuestros clientes en la admisión de los riesgos, su utilización de financiación afecta a nuestra contabilización de emisiones. Pero si los proyectos son verdes, no. Porque si tú estás trabajando en ayudarle a transicionar, nos beneficiamos todos. Sé que es un tema que a lo mejor es como algo técnico, pero yo creo que es interesante que también la industria lo sepa, es que nuestra labor de acompañamiento a las compañías está muy interrelacionado con nuestro propio funcionamiento. Y por último decir que obviamente tenemos nosotros un marco de normas sectoriales que hacen nosotros y toda la banca. Me gusta decir toda la banca porque esto no son políticas que sean susceptibles de oye, yo sí, tú no, no. Toda la banca tenemos publicados las normas sectoriales de determinados riesgos que no admitimos de determinados tipos de inversiones. Yo creo que este es el papel de la banca y de cómo la importancia del análisis de riesgos, la importancia de que las compañías divulguen divulguen lo que están realizando y las dos partes juntas, pues trabajemos, como siempre. A ver, nos hemos ventilado todo el tiempo ya, ¿eh? Es lo que tiene. Yo daría 3 minutos para contestar el último bloque, que es visión de futuro y próximos pasos, ¿vale? Y os diría que fuerais breves porque no tenemos más tiempo, pero futuro y próximos pasos, ¿empiezas tú, Sergi? Bueno, yo creo que los próximos pasos en sector industria gran consumo, que es en el que estamos nosotros, está bastante claro, ¿no? Tenemos un reto importante de adaptación, hemos comentado, ¿no? Adaptación a la transformación de procesos productivos y de adaptación de nuevos materiales, pero no solo esto, ¿no? Sino también toda la adaptación que tienen que hacer las compañías como nosotros a todo este marco regulatorio que nos está llegando, ¿no? Con lo cual, esto seguramente va a ocupar una parte importante de las agendas de las compañías. Y en nuestro sector yo creo que todo el mundo vamos a seguir poniendo el foco en lo que es producto, tratando de mejorar los atributos de sostenibilidad de los productos, mirándolos como un conjunto, yo creo ya, ¿no? Desde la fase de extracción de materia prima hasta su utilización y vida posterior, ¿no? Yo creo, analizando el impacto. Y después creo que toda la industria, ya no solo el gran consumo, tenemos un reto relacionado con la descarbonización, ¿no? Yo creo que estamos todos viendo cómo contribuimos a estos objetivos generales de cambio climático y de preservación de la naturaleza, y ahí creo que debemos ser un poco más intensos en los planes de descarbonización, ¿no? Porque realmente, si no, pues nos va a costar mucho llegar, ¿no? En nuestro caso concreto, en nuestro sector, creo que también tenemos un enfoque importante en la utilización del agua. Sabéis que nuestro producto pues, utiliza agua en su contenido y en su fabricación, y pensamos y sabemos seguro que esto va a ser un bien escaso, ¿no? Con lo cual ahí creo que tenemos que ser bastante ambiciosos en ponernos objetivos de reducción. Y después un último punto que yo creo que debemos luchar, ¿no? Que tú antes mencionabas el greenwashing. Y yo creo que en un momento convulso y de revolución, pues hay mucha gente que aprovecha, ¿no? Y aprovecha el desconocimiento del consumidor y probablemente aparecen pues
Yo creo que aquí las compañías tenemos que ejercer nuestra responsabilidad y hacer la transición de una manera muy honesta, ¿no? Así es como lo vivimos desde Acemarca y creo que el diálogo y la transparencia con el consumidor es algo que se debe intensificar, ¿no? Próximamente. Inca. Sí. A ver, yo hay una parte del foco que a nivel de sector lo pondría en Europa y creo que es extrapolable al resto, ¿no? Y sin ganas de terminar con poco optimismo, pero sí que al menos yo, un punto realista, yo creo que hoy Europa actualmente tiene un riesgo muy elevado y el riesgo está porque está liderando la regulación en términos de sostenibilidad, pero si no se gestiona correctamente, esto nos puede... Tienes una arma de doble filo, correcto, ¿no? O sea, absolutamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que vigilar, o como sociedad tenemos que vigilar el equilibrio entre regulación, implementación y bloqueo. Y aquí yo diría que, claro, los efectos no son los mismos. Si estamos hablando en sectores en los que operan a nivel local o europeo, pues el impacto, juega todo el mundo con las mismas normas, el impacto pues viene desde un punto de vigilar el greenwashing, asegurar que hay un desarrollo sostenible, pero el impacto se queda dentro del mismo marco, no va más allá. Cuando estamos hablando de sectores que competimos globalmente, el impacto es mucho mayor, porque el impacto lo que te estamos haciendo es perdiendo la competitividad y yendo un poquito más allá, si Europa regula pero no hace una regulación 360, lo que te puede estar pasando, nos puede estar pasando en el mercado europeo, es que pierdas esta competitividad, y aparte no la podamos recuperar, porque los que entran no juegan con las mismas normas, ¿vale? Por lo tanto, al final debemos tener presente que estamos compitiendo en un mundo global, no competimos a nivel de nuestro entorno, competimos a nivel del mundo global. Todo el mundo está comprando hoy cómo compra y cómo actúa, ¿vale? Entonces, regular sin antes asegurar la implementación, que esta implementación sea factible, nos llevará al colapso. Regular sin proteger la competitividad externa llevará a la desindustrialización, y desindustrializarse, la industria es un garante del bienestar de la sociedad. Y esto luego cuesta mucho recuperarlo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que uno de los principales retos está en cómo nos sacamos un poco la venda de los ojos y exigimos a nivel político, ¿no? El tener en cuenta el 360, ¿no? Está muy bien decir, no me gusta la industria, tenerla cerca de mi casa, pero bueno, ¿queremos una Europa sin industria? Yo creo que esto es un error. Y por lo tanto aquí... El hablar de la descarbonización, lo que tenemos que exigir es la evolución real de la descarbonización de la industria, pero no un país sin industria, porque entonces es mucho menos rico a largo plazo. Gracias. Sí que sí. Voy a dar un punto positivo también, yo. Pero en 30 segundos. Eso es difícil en mí, pero lo haré. Vale. Todo esto que hemos estado hablando, en una parte importante, se ha de financiar. Y el acceso a la financiación verde, el acceso a la financiación sostenible, está mejorado el precio. Es decir, cuando os dirijáis a Banco Sabadell, no hace falta dirigirse a otro, cuando os dirijáis a Banco Sabadell, es absolutamente innecesario, a que os analicen cualquier proyecto de financiación verde, Banco Sabadell, y toda la bancara, bromas aparte, he tenido que hacer una broma. Banco Sabadell os va a analizar si ese proyecto es verde. No todo es tan fácil determinar lo que es verde. La taxonomía es compleja. Estamos preparados, tenemos herramientas preparadas, tanto para grandes empresas como para pymes, y esa financiación tendrá mejor precio, tiene mejor precio que una financiación que no sea verde. Y si no es taxonómica, no es verde, siempre se puede trabajar con la compañía de vincularla a la sostenibilidad, eligiendo una serie de métricas, lo que los sajones le llaman KPIs, ¿no? Una serie de métricas que, ante un seguimiento de esas métricas, también se puede conseguir una bonificación en el precio. Lo que os vengo a decir es que con todos los retos y dificultades y oportunidades que tiene, lo que también es cierto es que la banca se vuelca a que esos precios de estas admisiones de financiación de riesgos sean mejores. Y una cosa, y perdona, y es lo último que digo, y esto no es una bonificación
comercial, ¿no? Esto viene respaldado porque esa financiación que las compañías estamos dando a las empresas, eso se puede empaquetar en el sentido financiero y emitir para los inversores bonos verdes. Y hacemos que esa rentabilidad que se saca por estos bonos lo trasladamos al cliente. Me parece muy importante el determinar que esa bonificación en precio no es una bonificación comercial, es una bonificación real de traslado de rentabilidad. Gracias. Ya está. A mí me hubiera gustado, porque seguro que habría preguntas, pero no hay tiempo. Ahora hay otra sesión interesante. Inca, Sergi, Patricia, muchas gracias, de verdad. A vosotros. Yo creo que ha sido muy interesante. Y además, hay mucha teorización, pero aquí lo habéis llevado muy a la práctica y muy a lo que pasa en cada sector y en vuestras compañías. Y os agradezco mucho vuestra exposición a los tres y nada. Lástima que no hay preguntas. Bueno, no hay tiempo. De preguntas habría, pero no hay nos tiempo. podéis pillar por aquí sin Sí, problema. a Pat ¿Nos lo podéis queréis? pillar. Gracias. A vosotros.